Hola. Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Hoy nos metemos con el neoconductismo, Ajá, esa corriente psicológica que apareció, allá por 1930 más o menos. sí, como una reacción o una evolución, ¿no?, del conductismo de Watson, que era más radical. Eso es. Intentaban combinar el conductismo con el positivismo lógico. Exacto. La idea es entender un poco cómo surgió, quiénes fueron las figuras importantes y qué queda de todo aquello hoy. Fue un paso importante, sí. Porque, a ver, seguían centrados en la conducta observable, eso no cambió, Claro, pero empezaron a admitir que, bueno, que podían existir procesos internos. ahí está el cambio. Sí, pero con una condición, ¿eh? Que se pudieran definir operacionalmente, o sea, medir de alguna forma. Entiendo. Todos compartían como unos puntos clave. Usar la teoría según el positivismo lógico, definirlo todo operacionalmente, investigar con animales, por el control, supongo. Claro, por el control y para poder generalizar, pensaban ellos. Y bueno, veían el aprendizaje como un proceso vital para ajustarse al entorno. Vale, para entender eso necesitaron como unas herramientas conceptuales, ¿no? Sí, Por un lado, el positivismo lógico, que distinguía entre lo empírico, lo observable y lo teórico, que lo explica. eso es. Y por otro lado, algo fundamental, el operacionalismo. El operacionalismo, Eso es un importante. importantísimo. Fue como la llave. Proponía que cualquier concepto abstracto, piensa en aprendizaje, inteligencia, qué sé yo, ansiedad, Cosas que no ves directamente. exacto, tenía que definirse por las operaciones concretas que usabas para medirlo. Aprendizaje ya no era algo vago. Sí, no. Pues, por ejemplo, completar correctamente un laberinto X veces seguidas. Ah, vale. Le daba un aire científico, medible. Totalmente, eso caló hondo en la psicología de los años 30. También se habló del fisicalismo, la idea de un lenguaje único para la ciencia basado en la física, pero bueno, eso tuvo menos recorrido práctico inmediato. Entendido. Vamos con nombres propios. Edward C. Tolman. Ajá, Tolman. Se consideraba conductista, ¿eh? Rechazaba la introspección y todo eso. Sí, sí. Pero Mm. criticaba a Watson. Decía que Watson se enfocaba en respuestas aisladas, como sacudidas musculares, decía él. La psicología de sacudida, ¿sí? Y que se perdía la visión de conjunto, la conducta molar, que tiene una intención, un propósito. Ahí está el kit de la cuestión. Claro, ¿cómo estudias el propósito, algo que no ves, siendo conductista? Ese era el reto. Menudo reto. Y Tolman fue muy ingenioso. Usó el operacionismo y se sacó de la manga las variables intervinientes. Variables intervinientes. ¿Entre qué? Entre el estímulo y la respuesta, E variable interviniente R. ¿Vale? Eran constructos teóricos, como las expectativas, las cogniciones, cosas que no veías, pero que deducías de la conducta y, muy importante, definías operacionalmente. Claro. Investigó mucho con ratas en laberintos y concluyó algo que, bueno, para la época fue rompedor, ¿El qué? que las ratas no aprendían solo por ensayo y error y refuerzo, Entonces, que creaban mapas cognitivos mapas. en la cabeza de una rata, Eso es. mapas mentales. Esto le llevó a distinguir entre aprendizaje, que era adquirir ese mapa, ese conocimiento, y ejecución, que era usar el mapa cuando había una razón, un motivo para hacerlo. Es lo que llamó aprendizaje latente. Aprendizaje latente, que está ahí pero no se ve hasta que hace falta. Exacto. Por eso defendía un aprendizaje que fomentara mapas mentales flexibles, no solo repetir y repetir. Interesantísimo lo de Tolman. Y mientras él andaba con mapas, Clark Hall iba por otro lado, ¿no? Más formal. Totalmente. Hall era súper ambicioso. Quería una teoría psicológica formal, casi matemática, basada en el positivismo lógico, para explicar la conducta. Una teoría que predijera. Sí, desarrolló la teoría hipotético-deductiva. Revisó muchísimos estudios sobre aprendizaje y formuló postulados como axiomas, y de ahí deducía teoremas que se podían comprobar. ¿Y cuáles eran sus conceptos clave? Pues mira, el refuerzo, que lo definió de forma muy precisa, la reducción de un impulso, un drive. ¿Un impulso? Sí, asociado a una necesidad biológica, hambre, sed. Luego, la fuerza del hábito, que aumentaba cada vez que una respuesta reducía un impulso.
Vale, cuantas más veces funciona, más fuerte el hábito. Eso. Y finalmente, el potencial de reacción, que era la probabilidad de que se diera una respuesta aprendida. ¿Y de qué dependía? Del impulso que hubiera en ese momento y de la fuerza del hábito acumulada. Era un intento, muy potente de explicar lo interno que mueve la conducta observable, pero conectándolo a la biología, a la supervivencia, base darwiniana. Entiendo. O sea, Tolman con mapas, Hull con fórmulas. Dos enfoques dentro del neoconductismo. ¿Y qué impacto tuvieron al final? Pues un impacto innegable, pero distinto. Tolman es visto como un precursor claro de la psicología cognitiva, por su énfasis en las cogniciones, los mapas. Abrió una puerta. Sí. Y Hull, aunque su sistema tan rígido al final no cuajó como él esperaba, impulsó muchísimo el rigor teórico y la metodología en psicología. Y bueno, no podemos olvidar a Skinner, claro. Que aunque es conductista, va por otra línea un poco diferente. Su análisis experimental de la conducta sigue muy presente. Tiene hasta su propia división en la APA. Pero la psicología no se quedó ahí. Supongo que con el tiempo surgieron críticas a estas ideas. Claro. Hoy en día se cuestionan varios de sus pilares. Por ejemplo, esa idea de que casi toda la conducta es aprendida, minimizando la genética. Ajá. O que el lenguaje sea solo una conducta más, aprendida igual que presionar una palanca. Algo que hoy parece difícil de sostener. Desde luego. También se duda de si los principios de aprendizaje son idénticos entre especies y edades. Y sobre todo, si se puede simplemente ignorar los sucesos mentales o reducirlos a variables intervinientes. La psicología cognitiva puso el foco justo ahí, ¿no? Exactamente. Ya Seligman en los 70 apuntaba que la genética influye, que estamos como predispuestos a aprender unas cosas más fácilmente que otras, la famosa preparación. Lo que choca con la idea de universalidad de los principios. Claro, pone en jaque esa idea. Entonces, haciendo balance, el neoconductismo fue como un puente, ¿no? Sí, una buena imagen. Mantuvo el rigor del conductismo, pero abrió la puerta a considerar variables internas, aunque fuera de forma muy controlada. Preparó el terreno para lo que vino después, como la revolución cognitiva. Sí, aunque el debate sigue, sobre cuánto podemos explicar sin meternos de lleno en la caja negra. Claro. Y eso nos deja una reflexión final, quizá. Si ya reconocemos las limitaciones del conductismo más estricto y también cómo el neoconductismo introdujo tímidamente lo cognitivo, ¿cómo podemos hoy integrar mejor las dos cosas? ¿Te refieres a la observación rigurosa de la conducta? Exacto, que fue el gran legado conductista, con la complejidad de la experiencia interna de la mente. Ir más allá de simples variables intervinientes, pero sin perder el rigor científico por el camino. Un equilibrio complicado. Es el gran reto, yo creo. Cómo construir modelos de la mente que sean ricos, complejos, pero a la vez científicamente sólidos y basados en la evidencia observable. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.